Hoy quiero hablarles sobre el silencio de la muerte. ¿Qué pasó después de que Jesús murió y antes de que resucitara? Para eso permítame leer los 4 textos que mencionan ese momento, el momento en que Jesús muere. Y básicamente son idénticos. Usted puede ir a Mateo capítulo 27 en el verso 50. Ese tal vez es el texto que explica más cosas, que mencionan muchísimo más que los otros, pero vamos a ir avanzando con cada uno de eso. Dice así Mateo 27, verso 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Nada más dice así, ahorita vuelvo a ese texto. Marcos 15, 37 lo dice de esta manera. Entonces Jesús, alzando un fuerte grito, expiró. Lucas lo registra de esta manera, Lucas 23, 46. Entonces Jesús clamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. Y Juan lo dice así, capítulo 19, verso 30. Al probar Jesús el vinagre dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Volviendo a Mateo, Mateo describe algo más que va a ser muy importante trabajarlo de hoy en 8, pero quiero nada más mencionárselo. Dice, en ese momento, en el momento en que Jesús entregó su espíritu, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Algo que está en el contexto de lo que significa la resurrección. Pero volvámonos atrás. Jesús ha muerto. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en esos 3 días de silencio total? Después de la muerte del autor de la vida, donde Jesús ha completado su obra en la cruz, muere. ¿Dónde estuvo su alma, espíritu? Voy a hacer un paréntesis, cuando hablo de alma, espíritu, voy a hablar de lo mismo, es la misma cosa, no tengo el tiempo para exponerme sobre eso, pero todo ser humano tiene un cuerpo y una parte inmaterial que se le llama alma, espíritu, ¿ok? Básicamente, entonces cuando digo alma, espíritu es la misma cosa, espíritu con minúscula, porque la Biblia también tiene el término de espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Entonces hay que a veces hacer una diferencia entre esos términos, porque en términos de la Biblia a veces nos cuesta por nuestro idioma en español, porque solo hay una palabra para espíritu en ese caso. Entonces, cuando tenga que hablar del Espíritu Santo, voy a hablarlo y decir Espíritu Santo, Espíritu Divino, hablando de la tercera persona de la divinidad. Pero como seres tenemos alma, espíritu, algo inmaterial en ese caso. Ahorita haré referencia un poquito más a esto, pero la pregunta es, Él murió, ¿dónde estuvo su alma? Su cuerpo estuvo en el sepulcro durante 3 días, este silencio de la muerte. ¿Y por qué menciono silencio? Porque es un silencio. Usted ve esos versículos y lo que sigue es 3 días después. La Biblia no dice mucho sobre esto, pero creo que es importante que nos tomemos el momento para hablar de ese tema, ver hasta dónde las escrituras nos dicen, qué es lo que se ha creído a través de la historia y cuál debería ser nuestra idea general sobre esto, pero que va de acuerdo no sobre opiniones propias, sino sobre el plan de Dios. En otras palabras,
vamos a revisar algunos textos que hacen mención, un poco de alusión, o son textos que muchos han dicho que dicen eso, pero vamos a explorarlos y ver que no necesariamente es así. O sea, hoy vamos a tener un mensaje donde requerimos mucho ir a las Escrituras y permitir que el Espíritu nos ayude a entender este tema que es sumamente importante. Entonces, me pondré entonces a hablar de una doctrina fundamental que es vital para entender esto. Vamos a ir a varios textos y los vamos a explorar. Por último, veremos algunas de las ideas que a través de la historia se han creído sobre qué pasó en estos 3 días, y terminaremos con algunas conclusiones importantes que deben acentuar nuestra fe en medio de este tema. Para empezar, permítame hablar de lo que los teólogos llaman los 2 estados de Cristo. Esta doctrina es importante porque nos ayuda a entender básicamente cómo fue el proceso y la obra redentora. A eso me refiero como el estado de humillación de Jesús y el estado de exaltación de Jesús. Tenemos que distinguirlos porque son muy diferentes, y basado en eso podemos entender cómo Él vino y ejecutó su obra de redención. Cuando hablamos del estado de humillación, nos referimos a ese proceso donde Él se encarnó y nació. Y aquí hay una idea que para nosotros es extraña, pero en el contexto bíblico y de esa cultura es importante, y es lo de arriba y lo de abajo. Para la cultura del primer siglo y para la cultura que está en la Biblia, el cielo está arriba, lo celestial está arriba, lo humano, lo natural está abajo, y todavía hay un poquito algo más abajo, lo que está muerto. O sea, esa concepción es importante porque en términos bíblicos se habla de ascender y descender. Él descendió del cielo, o sea, se rebajó. Eso es la humillación. Él está en el cielo, Él toma cuerpo humano y asume una naturaleza de abajo, o sea, una naturaleza humana, Jesús. Esa es su condición de humillación. Asume la naturaleza humana, tiene una condición de pobreza, está sujeto a la ley y sufre todas las miserias a las que estamos expuestos todos los seres humanos. Él, en su condición de humano, pues tenía sueño, se cansaba, tenía hambre. No lo dice la Biblia, pero no estoy seguro, pero posiblemente tal vez se haya enfermado, no lo sé. La enfermedad al fin y al cabo es parte de nuestra naturaleza humana, en ese caso, menos en el pecado. O sea, fue igual a nosotros, menos en una cosa: Él fue tentado, pero no pecó en ese caso. Eso es lo que se refiere en su humillación, al punto de sufrir la maldición en la cruz. Dios lo abandonó, lo castigó, al punto de que murió, fue sepultado y permaneció. Voy a usar esta frase de esta manera que va a ser explicada un poco más adelante: bajo el poder de la muerte por un tiempo. O sea, desde su concepción hasta su sepultura, todo ese tiempo se conoce como el estado de humillación. Él era 100% Dios, 100% hombre, menos en el pecado. En ese estado es que logró cumplir su obra de redención para con nosotros. Por eso usted puede notar que en la Biblia Jesús usó su poder divino solo en cuanto implicara ayudar a otros, nunca para sí mismo. Cuando tuvo hambre, no convirtió piedras en pan, pero cuando la gente tenía hambre, ¿qué hizo? Multiplicó el pan. Cuando Lázaro estaba muerto, lo resucitó, pero cuando él murió, él no se auto-resucitó. ¿Por qué? Porque no utilizó su poder para sí mismo en ese caso. Dios
fue el que lo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Como bien la Biblia lo dice, el poder de Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Ok? Eso implicaba que durante esa etapa de humillación, Él iba a identificarse con nosotros en todo. ¿Y qué significa el estado de exaltación? Es cuando Él es resucitado de entre los muertos, 3 días después, asciende al cielo. Recuerden el concepto de descender, ascender, ¿sí? Asciende a los cielos, se sienta a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y ahí ha de venir algún día a juzgar vivos y muertos al final de la historia. O sea, ahorita Jesús está en su estado de exaltación. Por eso le exaltamos y le adoramos, porque Él reina con poder y gloria. No que reinará, Él ya reina con poder y gloria. Esto es importante entenderlo, porque cuando vamos al registro bíblico en los evangelios, esa es la descripción que está ahí de Jesús, en su estado de humillación, diferente al estado de hoy, diferente a lo que se describe en Apocalipsis, diferente a lo que se escribe de Él después de la resurrección. Entonces yo debo entender muy bien cuál de esos momentos es, para entonces entender qué es lo que se describe de Jesús y no confundir ni uno ni otro de esos estados. Eso es importante porque el tiempo final de su estado de humillación implica la muerte también. Y de eso es lo que vamos a hablar, de entender en cuál fue esta posición final de la muerte y cómo las escrituras lo mencionan y los expertos lo indican. ¿Por qué es importante? Porque los seres humanos le han temido a la muerte desde el momento en que pecamos, en Adán. Él estuvo bajo el poder de la muerte. O sea, lo que significa eso es que estuvo muerto. Eso es lo que significa estar bajo el poder de la muerte. Pero a partir de ese momento y su resurrección, la cosa cambió. Y a partir de ahí cambió la perspectiva que los creyentes debemos tener de la muerte. A partir de ahí. Y eso nos va a ayudar muchísimo a entender claramente qué implica eso para nosotros. El estado de humillación de Jesús describe cómo Él estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, cómo estuvo dispuesto a proveer sacrificialmente por nosotros la salvación. Por eso podemos decir que Él experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay angustia, alegría, no hay felicidad, no hay situación difícil que usted diga, Dios no sabe lo que es esto, porque Él es Dios. Jesús sí. Jesús ha experimentado lo que cualquier ser humano ha experimentado, está experimentando o experimentará. No existe ningún ser humano que pueda decir, Dios no sabe lo que me está pasando a mí. No solo lo sabe porque Él es omnisapiente, sino porque Jesús lo experimentó. El dolor, el sufrimiento, el abandono, el rechazo, todo lo sufrió. Jesús sí sabe perfectamente lo que experimentamos en nuestras vidas. Por eso es nuestro Salvador. Por eso es alguien que se identificó con nosotros al punto de morir en ese caso. Es más, Jesús ha experimentado algo que todavía usted y yo no hemos experimentado. El agudo, terrible y espantoso aguijón de la muerte. Él lo experimentó, todavía nosotros no. Algún día lo experimentaremos. Y más le vale, mi querido hermano y hermana, que hoy salga convencido de que ese aguijón que usted va a tener que experimentar, lo sepa disfrutar para la gloria de Dios. Hoy. Porque lo va a tener que tomar. Todos vamos a morir. Por lo tanto, es un buen momento para saber cómo tomarlo
de la manera como la Biblia nos lo presenta hoy a nosotros. Amén. No sé si usted alguna vez ha tenido el rato de conversar sobre la muerte. Hoy es el día para hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús lo experimentó también. Por eso, ese es el Evangelio. Cuando decimos que el Evangelio son buenas nuevas, es porque decimos: vengan a Jesús todos los que están cansados y cansados. ¿Por qué? Porque Él sí conoce tu cansancio, Él sí conoce tu agonía, Él sí conoce tu carga y Él te hará descansar. O sea que Él te está invitando a participar de algo que Él ya ha vivido y no es ajeno a esa realidad. Él te invita a caminar con Él, que Él sabe también cuál es tu camino de una vida de miseria y una vida difícil. Y lo más terrible es que Él vivió esa vida no porque Él se la haya merecido, es que la tomó en nuestro lugar. Es que nosotros éramos los que merecíamos eso y Él decidió tomarlo por nosotros. O sea que Él sufrió no porque lo mereciera. Usted y yo sí necesitamos merecer el sufrimiento. O sea, usted y yo sí nos merecemos todas las penas que has vivido y más. Es más, todos nosotros merecemos el infierno. No hay ni uno aquí, ni uno solo, que diga: no, yo siempre he sido bueno. No existe. Cada uno de nosotros ha sido salvado por gracia. No lo merecemos y Dios decidió dárnoslo por la obra de Cristo en la cruz. En ese caso, esas son buenas noticias. Él lo hizo en su estado de humillación. Entonces, eso nos permite a nosotros decir: en su estado de humillación, Él nos proveyó de la salvación. Y para eso hemos de decir: gloria a Dios, porque ahora podemos disfrutar de esa salvación que Él nos proveyó al morir en la cruz. Ok, hablemos un poco de este estado de muerte de Jesús y que estuvo por un tiempo en la muerte. Y usted podría hacer memoria ahorita y decir: ¿qué textos en la Biblia dicen algo sobre ese momento donde Él estuvo muerto? Esos 3 días. ¿Habrá algún pasaje que mencione algo? Por un momento piense. Si se le viene a la mente algún pasaje. Yo tengo 4, posiblemente tengamos otros, pero déjeme traer a colación solo 4 pasajes. Y diciendo lo siguiente: recuerden, un texto debe ser entendido en su contexto. Y yo no puedo tener una doctrina de un solo pasaje. Eso es importante. O sea que cuando yo voy a llegar a las Escrituras y decir: es que este texto significa esto, necesito llevarlo por la prueba de todas las Escrituras. Y si está de acuerdo con todas las Escrituras, entonces no ando tan mal. Pero si yo lo que afirmo contradice las Escrituras en su totalidad, creo que yo estoy errado. ¿Entendido? Eso es importante porque vamos a ver uno de los textos más difíciles de entender en las Escrituras. Uno de los, no es el único, pero sí uno de los más difíciles. Y vaya que estuve explorando bastantes expertos en ese texto y todos siempre inician diciendo: este es uno de los más difíciles. Y vamos a tratar de dar algunas orientaciones. Pero déjenme empezar por los más sencillos. Efesios 4:9. Empecemos por Efesios 4:9. Dice así, hablando del verso 7, que dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora sí, dice en el verso 9:
esta expresión de ascender o ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. Y ojo, recuerdan lo que les dije al principio del concepto de ascender y descender. En la mentalidad o la cosmovisión de la gente del primer siglo y por lo tanto de los escritores, lo que está arriba es lo santo y conforme descendemos a lo natural. Es la perspectiva que ellos tenían del mundo. Obviamente usted y yo sabemos que ese concepto arriba y abajo pues es un asunto dependiendo del punto de partida. Depende de a qué nos referimos arriba y abajo en ese sentido, ¿verdad? Pero es porque nosotros tenemos otra concepción de lo que vemos de realidad. Para ellos era así. Por lo tanto, este pasaje lo que nos está diciendo básicamente es que Jesús, que estaba en el cielo, descendió, y hablará de descender, descendió hasta la parte más baja, incluyéndonos a nosotros para después llevarnos hacia arriba. O sea, en su encarnación descendió y a través de su obra de salvación nos dio dones para llevarnos otra vez, como lo dice en el versículo 1 del capítulo 1, verso 3, a los lugares celestiales juntamente con Cristo, que es el tema que está hablando Pablo en esa carta. Como bien lo dice en el capítulo 1, verso 3, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares arriba. Otra vez, lugares celestiales arriba. Entonces, básicamente, él está hablando de que con esto nos puede dar dones. O sea, la habilidad para seguir haciendo su obra en ese sentido. Así que algunos han tomado este pasaje para decir que Jesús descendió hasta los lugares más bajos, o sea, el infierno. Pero otra vez, el pasaje no está hablando de eso. Básicamente está hablando de ese descender y ascender ahí, en ese caso. Eso es básicamente ese concepto de ese pasaje que está ahí. Y por lo tanto, lo menciono puesto que es usado en algunos momentos para referirse a ese estado de bajar hasta lo más profundo, en ese caso. Y algunos dicen, ese es el infierno. Y uno dice suave, pero no es el tema del autor. El autor no está hablando de ese tema, está hablando de Jesús descendiendo y dándonos dones para poder ascendernos hasta lugares celestiales. ¿Ok? El otro pasaje es un salmo, pero que es retomado en el libro de Hechos. Estamos hablando del Salmo 16, verso 18 al 10, pero que es tomado por Pedro en su primer sermón, en el capítulo 2, verso 25, que es el que voy a leer. Hechos 2, capítulo 25, capítulo 2, del versículo 25 al 27. Lo toma Pedro, y lo tomo de Pedro porque Pedro lo explica. ¿Sí? O sea, él da la explicación de qué significa ese pasaje. Y este sí es sumamente importante. Y dice así. Capítulo 2, verso 25. Porque David dice de él, de Jesús, puesto que está hablando de que lo resucitó en el verso 24, poniendo fin a la agonía de su muerte y por lo tanto lo libró de ese dominio. Y entonces cita el Salmo: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, pues está siempre a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Y dice en el verso 29, hermanos, el patriarca David le pudo decir con franqueza que murió y fue sepultado. O sea, David murió. Entonces la pregunta es, ¿de quién está hablando?
Sigue diciendo, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Jesús. Así que ese salmo donde habla de que su cuerpo no verá corrupción, básicamente está diciendo que el Mesías va a ser resucitado. Que lo normal de que un cuerpo se corrompa, se corroa, se pudra, se haga ceniza, como usted quiera llamarle, en una tumba, para Jesús no va a ser así. Él puede estar bajo el poder del dominio de la muerte, o sea que su cuerpo estuvo ahí, inerte, muerto durante 3 días, pero que eso no iba a ser lo normal de ahí en adelante, solo 3 días, nada más. Dios lo levantó de entre los muertos, lo iba a dejar ahí 3 días, donde iba a haber un silencio total, sus discípulos no sabían nada, nadie sabía, todo el mundo estaba a la expectativa, porque Él había dicho que 3 días después resucitaría, ¿sí? Y durante esos 3 días de silencio, ahí se mantuvo como cualquier cuerpo en la tierra. Obviamente no como nosotros enterramos hoy, como ustedes saben. Ellos lo que hacían era abrir en una montaña, en alguna caverna, un hueco y colocar el cuerpo ahí. Esto de enterrarlos en tierra es un concepto diferente. Sí, se habían tumbas, en esa época habían tumbas que los enterraban, pero era cuando no los que tenían condiciones más pobres, inclusive tenían en algunos lados unos lugares para quemar cuerpos cuando había muchos y los desechaban, principalmente los romanos que quemaban los cuerpos. Había todo su proceso, pero en el caso de Jesús no sufrió ninguna de esas cosas. Inclusive ninguno de sus huesos fue quebrado en la cruz. Se mantuvo entero, completo, por decirlo así, pero inerte, muerto completamente. Su cuerpo cuando fue descendido y lo colocaron en esa tumba, o sea, en un hueco, en una ¿qué podemos decir? Caverna o algo así, y le taparon la entrada, una cueva, ¿ok? Básicamente. Ahí va a estar 3 días. Pedro dice que David profetizó su resurrección, solo 3 días. Iba a ser levantado de entre los muertos como tal. Así que estos 2 pasajes básicamente lo único que están afirmando es que durante ese tiempo Él iba a estar bajo el poder de la muerte, pero no iba a ser para siempre. Él iba a resucitar. Vámonos a Pedro, que tal vez son de los pasajes más difíciles, puesto que tienen algunas afirmaciones bastante complicadas, mis queridos hermanos. Déjeme decirle que Pedro en sus cartas tiene algunos episodios que aluden a frases bastante que hay que saberlas entender en su contexto, y por lo tanto hay que, otra vez, no tomarla tan literal, sino irle a hacer el estudio. Vamos primero a 1 Pedro, capítulo 3. Déjeme primero leer el versículo 13 para entender de qué está hablando Pedro ahí. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de los Hispanos. Capítulo 3, verso 13. Dice así: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. O sea, Pedro aquí está hablando sobre que vamos a sufrir en esta vida. Y sigue mencionando sobre cómo debemos nosotros plantearnos sobre este gran dilema del sufrimiento en la vida. Y así llega al versículo 18. Si nosotros vamos a sufrir, él parte del hecho de que esto es porque vamos a imitar a Cristo.
y somos seguidores de Cristo. Porque también Cristo, o sea que Cristo es nuestro modelo a seguir. Así que entonces a partir del verso 18 plantea el ejemplo de Cristo. Pero ¿de qué estamos hablando? De sufrimiento. Pero lo plantea en estos términos. Déjeme leérselo. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y aquí en el verso 19 está el texto, así, si usted tiene para subrayarlo, uno de los textos más difíciles de entender en las Escrituras. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quien en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8, fueron salvados por medio del agua. Y después en el verso 21 habla sobre el bautismo, esta agua que los salva y no les quita la suciedad de la carne, sino que como petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección. Y pasa de hablar de que la muerte de Cristo, Él sufrió, Él resucitó después, pero en medio de eso está ese pasaje. Ese pasaje, y ahora lo voy a mencionar, algunos que lo han interpretado de manera literal, o sea, a como dice, así pasó. Hay que pausarle un poquito, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si yo leo así muy superficial, todos ustedes van a decir, ok, vamos a ver. Si lo leo literal, ¿qué pensaríamos? Ok, que Jesús murió y que fue donde están los espíritus encarcelados. ¿Dónde están los espíritus encarcelados? En el infierno. Bueno, pregunta, ¿ahí lo dice? No. Ok, entonces ya estoy llegando a una conjetura en ese caso. Pero si están ahí, ¿cuáles espíritus encarcelados? Y entonces, a partir de esas preguntas es que se han hecho algunas teorías bastante interesantes o descabelladas, con las cuales no voy a entrar yo en detalle, puesto que no es el objetivo. Básicamente es hacernos la pregunta, ¿cómo podemos entender este pasaje? A la luz de lo que el autor está diciendo, pero también a la luz de todas las escrituras y que tenga una coherencia con el mensaje bíblico como tal. En ese caso, una de las mejores formas de entender este pasaje es que aquí Pedro está hablando de este episodio, jaló un episodio del pasado y dijo lo siguiente: por el Espíritu de Dios, recuerdan que Noé era un precursor de justicia y que todos en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaron por la guía del Espíritu de Dios. Entonces es como decir, es que Noé le predicó a ellos, pero no oyeron el mensaje. Estos fueron condenados por no oír el mensaje de Cristo. Es como si hubiera ese espíritu de Cristo o ese espíritu de la predicación del mensaje del evangelio precolocado en los precursores. En otras palabras, lo que Jesús ha anunciado no es nuevo, ya había sido predicado en el pasado, a través de todos los profetas, a través de todos. Es como si se viniera revelando esa verdad, pero en el caso en específico, esta inspiración del Espíritu de Dios para traer a estas personas a la predicación del evangelio no lo oyeron en ese caso. Esto nos permite a nosotros decir que Noé fue un precursor de justicia en su tiempo, predicó el evangelio, pero no lo oyeron en ese caso. Y por lo tanto solo 8 se salvaron, que eran Noé y todos los que le siguieron, o sea, Noé, y su familia. Pero todos los demás se perdieron en el diluvio, en el
en este diluvio como tal. Esa es una forma de poder entender este pasaje, porque la otra sería un poquito más difícil. Decir, Cristo fue a predicar al infierno, pero nadie le escuchó. Entonces, ¿para qué iba a ir? Esa es la otra forma. Hay otros autores que me parecen que pusieron este tema de una manera más interesante. Lo pusieron de esta manera. Pedro ordena el proceso de muerte, resurrección y proclamación. Su victoria es básicamente esta victoria de resurrección sobre el poder de la muerte. Él ascendió, como el verso 22 lo dice, que está a la diestra de Dios, que Él ascendió. Vea que yo no terminé el versículo, si usted puede leerlo, el verso 22 dice que quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que había sido sometido a autoridades, ángeles y potestades. En otras palabras, ese proceso de humillación también se puede ver acá, y de ascensión, logrando una proclamación y diciendo: Jesús descendió y ahora es levantado otra vez, y por lo tanto tiene poder sobre todo. Ese estado de la muerte, ese proceso de estar bajo el dominio de la muerte, en la ascensión lo levantó y se vuelve en una proclamación de anuncio de que Él ahora es Señor de todo y de sobre todo. En otras palabras, Noé predicó un mensaje de salvación que solo 8 escucharon y que el resto no escuchó. Y por lo tanto, ese mensaje de salvación se confirmó en la cruz. Permítame mencionar algo acá, y lo he pensado bastantes veces para ver cómo lo logro comunicar. Nosotros pensamos en términos muy lineales a la hora de actuar. Cualquier acción que yo hago ahorita es una acción que implica algo en el futuro, hacia adelante pero no hacia atrás en el tiempo. ¿Me explico? En otras palabras, si yo vengo y destapo esto, la acción siguiente es que yo tome el agua, pero es una acción hacia el futuro. ¿Me explico? O sea, es una acción que hice en un momento que es pasado, pero afecta el futuro. ¿Ok? Lo que Cristo hizo en la cruz no funciona así. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo en la cruz afecta hacia nosotros el futuro, pero afectó hacia el pasado, por la fe. Por eso digo que eso es una cuestión que hay que pensarlo, porque nosotros pensamos acción presente hacia el futuro, y el pasado ya pasó. Pero la obra de Cristo no fue así. ¿Por qué? Usted puede revisar el libro de Hebreos, capítulo 11. Y dice que por la fe ellos caminaron por una promesa que no les iba a dar. Caminaron como viendo al invisible, pero por fe. Entonces la pregunta es, ¿Abraham tuvo fe en Jesús? ¿Sí o no? Cualquiera diría, no, porque no lo conoció, pero sí tuvo fe en Jesús. Porque su fe no puede ser diferente a la fe que tenemos nosotros en Jesús. Solo que su fe es hacia una promesa futura que todavía no le es entregada en su totalidad, pero sí caminó en fe porque Él es el Padre de la fe. En otras palabras, lo que Jesús hizo en la cruz afectó hacia atrás y hacia adelante. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz por la fe afectó a Abraham, que lo veía hacia el futuro. Porque eso tiene que ser igual. Porque usted cree hoy que la muerte de Jesús en el pasado por la fe le afecta hoy en el presente. No sé si me expliqué. Yo sé que eso puede ser como suave, hay que pensarlo. Pero la fe funciona así. Funciona hacia el futuro y hacia el pasado. Si no, Abraham murió sin fe. O sea que todos los santos en el Antiguo Testamento creyeron en fe en Jesús. Y usted me dice, ¿en serio? Bueno, no me cree, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11.
Pasémonos un momentito al libro de Hebreos capítulo 11, que esta es una de las conclusiones más importantes a las que hoy necesitamos afianzarnos con profundidad en este caso. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. O sea, voy caminando pensando que en el futuro va a haber algo para mí, pero yo no lo veo. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por esta fe ellos recibieron aprobación, o sea, fueron justificados. Y solo hay una única manera de ser justificado, y es a través de Cristo Jesús. Pero Jesús todavía no había muerto en la cruz. Pero Jesús todavía, sí, pero ellos son un anticipo. Ellos recibieron por fe lo que en el futuro iba a ser una realidad, y en el momento que era una realidad los afectaba. Al igual que a nosotros, pero hacia atrás. Lo que hoy usted recibe por la gracia de Dios pasó en el pasado, pero le afecta en el presente por la fe. Al igual que a ellos, en el momento en que lo creyeron, era futuro, pero les afectó en su presente. O sea, sigue siendo básicamente lo mismo, por fe. Aunque en momentos del tiempo diferentes, pero sí por fe. Y eso es importante porque entonces el libro de Hebreos, capítulo 11, adquiere relevancia. Déjenme leer solo uno. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Ese sacrificio, ¿saben quién era? Cristo Jesús. Solo que Abel no lo sabía en su totalidad. Era Cristo Jesús. Él ofreció un sacrificio a Dios mejor que Caín, porque sí lo entendió, aunque no lo entendió en su totalidad. Ahora, yo puedo decirlo así porque tengo el cuadro completo. Ellos no lo tenían. Pero por el hecho de no tener el cuadro completo no significa que no tuvieran la fe. Es más, por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, en ese sentido. Por esa razón. Entonces, aquí llegamos de referencia de que todos estos en el Antiguo Testamento tuvieron la fe por la obra del Espíritu de Dios en ellos para anunciar el Evangelio, aunque sea un Evangelio como si fuera una pequeña semilla, apenas germinando. Y germinó en su totalidad en el Nuevo Testamento, pero la fe de ellos les dio la oportunidad de acceder a la gracia de Dios y por lo tanto a la salvación en Cristo Jesús. Eso nos permite decir que toda persona puede ser salva y debe ser salva y será salva única a través de Cristo Jesús, y no hay otro medio, porque si no se podrían abrir otros medios de salvación, y la Biblia es bien clara: solamente hay uno, Cristo Jesús. Por lo tanto, este pasaje de Pedro tiene que ser entendido a la luz de todo eso que acabo de decir. ¿Sí? Que aquí Pedro básicamente está diciendo: Noé predicó a estas personas y no lo oyeron. Predicó el evangelio de salvación. Y él lo toma aquí en este libro para decir: ellos no oyeron. A través de Noé, el Espíritu de Cristo les predicó y no oyeron. Y no oyeron en ese caso. Por lo tanto, podemos decir que este pasaje pues no nos está diciendo que Cristo, su espíritu literalmente fue al infierno a predicar. De todas maneras, ¿para qué? Si ya los que están en el infierno están condenados, no hay manera de que alguno se salve. Punto. Y es algo con lo que vamos a llegar a conclusión. Únicamente podemos nosotros hoy decir que la condición del estado de una persona de redimido y no redimido aquí en la tierra es donde se va a establecer. Una vez que una persona muera, no hay manera de cambiar esa situación. Si murió en Cristo Jesús, estará en el cielo esperando el juicio final en Cristo Jesús. Si murió sin Cristo, estará en el infierno esperando la condenación
final. No hay forma de cambiar después de muerto. O sea, que la única oportunidad que tenemos en vida es hoy. Nada más. Solo en vida. Una vez que una persona muere, se acabó. Y se acabó. Y no hay quite. Y hay que decirlo, porque hoy falta decir esas partes. O sea, yo tengo todavía tiempo. No, mis queridos hermanos, usted no sabe si tiene tiempo. No. Hoy es el día de salvación, como bien las escrituras les dicen. Hoy es el día para decir, estoy bien claro con respecto a mi relación con Dios. Entonces, ¿qué significa esos días en que Jesús estuvo y dónde estuvo? ¿Qué significa, como un antiguo credo lo dice, y descendió a los infiernos? ¿Qué significa ese estado último? ¿Qué pasó con Jesús en esos 3 días? Déjenme decírselo básicamente en lo siguiente. Cuando se afirma de que Jesús se humilló hasta el punto de estar en ese estado de muerte, o como el credo apostólico lo dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo sé que ustedes se lo saben, pero hay una frase que dice, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. ¿Qué significa esa frase? Rápidamente, y estuvo y al tercer día resucitó. Básicamente debemos entender que eso, lo que significa eso, es una forma de describir que Jesús sufrió en la cruz, sufrió en vida, tanto en su alma como en su cuerpo, todos los horrores de la muerte en su totalidad. O sea, es una frase para describir los peores horrores de la vida, pero en la cruz. En la cruz. Nosotros creemos que su obra se completó total y absolutamente en la cruz. Así que Él sufrió no solo en su cuerpo los horrores de lo que implica el tormento que vivió, sino también la agonía de su alma. En Getsemaní decía, mi alma está en agonía. Mis queridos hermanos, no hay frase que pueda expresar lo que Él estaba experimentando de una agonía profunda. Su relación con Dios el Padre se estaba apagando. Porque Pablo dice que Él fue hecho pecado y por lo tanto la mirada de Dios se apartó de Él para que la justicia de Dios lo castigara. Dios apartó su mirada de su Hijo. Su agonía era ese sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has? Él estaba en el abandono total de Dios por nuestros pecados. Eso es el peor infierno y agonía total, la separación de Dios. No es el lugar que nosotros definimos como infierno, es esa separación de Dios, mis queridos hermanos, es que es lo peor. La separación total de Dios es ese total sufrimiento que Jesús experimentó en agonía total desde ese momento hasta que murió. ¿Dónde estuvo? Él mismo le dijo al hombre a la par cuando estaba a punto de morir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Su cuerpo quedó inerte en la tumba y su alma fue al paraíso a esperar el momento de la resurrección, donde otra vez iba a resucitar en un cuerpo completo. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la divinidad, Jesús, es 100% hombre y 100% Dios. Así que separado, no estaba todavía en su estado, necesitaba estar en ese estado de muerte para decir, sufrió como todos nosotros, pero 3 días después, ¡pum!, fue resucitado, para decir que en el cielo hay un cuerpo glorificado, en este caso el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, tenemos que decir, mis queridos hermanos, a manera de conclusión, que ese momento de silencio, ese momento de humillación total de Jesús, expresa ese profundo dolor
que experimentó en cuerpo y alma todos los horrores sabidos y por haber de lo que implicaba la total y absoluta separación de Dios de él, y por lo tanto el castigo que la humanidad merecía lo recibió él por nosotros, y así proveer la salvación para nosotros. Ese es básicamente ese estado de Jesús, y por lo tanto al tercer día resucitar para ascender en gloria y estar a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y esperar su venida algún día al final de la historia, a juzgar a vivos y a muertos, como bien el libro de Apocalipsis lo dice. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Primero, sé que hay textos difíciles en la Biblia y sé que tal vez no hemos tenido todo el tiempo para indagar en muchas de las posibilidades, pero sí tenemos que decir que tenemos que enfrentar los textos difíciles, pero a la luz de los textos que la Biblia nos dice que debemos entenderlos y a partir de ahí caminar en esa verdad. 2, Jesús sufrió, murió, se humilló por proveernos un medio de salvación. Ese medio de salvación es depositar nuestra fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. No hay otra forma de salvación. La salvación no es universal, o sea, no es para todos, pero sí está al alcance de todos. Cuando digo que no es para todos, es que no es automático. Al decir, bueno, ya soy salvo. No, en serio. Si yo soy salvo, debo vivir a la altura de lo que significa ser salvo. O sea, no puedo vivir bajo el poder del pecado, no puedo vivir anclado al pecado, debo vivir para la gloria de Dios. Me cambió de estado de muerte a vida. Amo la vida, no amo la muerte. O sea que si soy salvo, he de mostrarlo a otros. No se vale que decir, bueno, ya que soy salvo, puedo hacer lo que quiera, al fin y al cabo Dios me va a salvar, porque eso no funciona así. ¿Sí? Si soy salvo, he recibido la gracia de Dios, Dios ha cambiado mi vida, voy a vivir ya no bajo el poder del pecado, sino bajo el poder de la gracia. Por lo tanto, eso me lleva a decir que es sumamente importante saber cómo veo la muerte. La muerte para aquel que es salvo es una amiga. Es básicamente una amiga que me lleva a Cristo. Ya no tiene poder sobre mí. Ya no soy esclavo de la muerte y del pecado. Ya no. La muerte me lleva a Cristo. Si alguien no es salvo, debe temerle la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es su amo. La muerte es su maldición. La muerte lo lleva a la condenación eterna. La misma muerte para uno es su amiga, para otro es su maldición. Para ti, ¿qué es la muerte? Para mí me va a llevar a Cristo. Yo estoy listo para morir. Pero a la vez digo, Dios, dame vivir muchos años más por causa de cumplir el llamado de Dios en mi vida, como Pablo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Me encantaría irme ya, pero por ustedes que me dejen más. Pero la verdad es que este mundo está tan horrible que prefiero irme para allá. Estoy parafraseando lo que él dijo. Pero básicamente lo que estaba diciendo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu poder? Ya no tiene poder la muerte para un creyente. No tiene poder. La muerte es nuestra amiga que me lleva a Dios. ¿Estás listo para enfrentar la muerte? Es la gran pregunta que todos debemos hacernos todos los días al levantarnos, porque usted no sabe si va a vivir un día más, pero lo que sí tiene que estar seguro es, si va a vivir un día más, vívalo para la gloria de Dios, puesto que Él te rescató y te salvó para que seas un discípulo para su gloria. No importa el tiempo que te permita vivir. Ojalá fueran muchos años para la gloria de Dios, pero si son muchos, que sean para la gloria de Dios. Si son pocos, que sean para la gloria de Dios. No importa si uno u otro. Y por último, si hemos de vivir este momento, Jesús tuvo uno de los momentos más importantes en la historia
cuando hizo silencio y nadie dijo nada en esos 3 días que murió. Pero una gran verdad se proclamó, que Él tiene poder sobre todo, incluyendo la muerte. Y 3 días después resucitó. Eso nos debe dar a nosotros la suficiente fe para creer que vamos a vencer el pecado, vamos a vencer el mundo, vamos a vencer, no por nuestra fuerza, ni para nuestra gloria, sino para Dios. Así que no tenga temor, no tenga miedo, esté listo para hacer la voluntad de Dios, esté listo para ir a las Escrituras y crecer. Y no importa lo que venga, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Incline su rostro y permítame orar. Aquel que